Bueno, de nuevo, ¿cómo están? Espero que muy bien. Espero que las sesiones anteriores les estén gustando y haya mucho aprendizaje. Y si hay dudas, pues no se preocupen, que para eso tendremos sesiones sincrónicas en donde estaremos hablando de ese primer bloque. Ahora vamos a comenzar con nuestro segundo bloque, que tiene que ver con las infecciones de las vías respiratorias inferiores, y vamos a comenzar con neumonía adquirida en la comunidad. La neumonía adquirida en la comunidad, pues, también es producida por virus y bacterias. Este tema sigue siendo clave tener en cuenta que son los virus y las bacterias los agentes etiológicos más importantes en estas patologías infecciosas de los niños. ¿Y qué es una neumonía? Es el compromiso inflamatorio del parénquima pulmonar de origen infeccioso que se caracteriza por diferentes signos y síntomas que pueden ser tos, dificultad respiratoria en varios grados de severidad, que como ya vieron en la primera sesión de introducción, la taquipnea representa la neumonía y el tiraje representa la neumonía grave. Recuerden eso en mayores de 2 meses. En menores de 2 meses, la categoría de neumonía en AYEPI no existe, existe la categoría de neumonía grave para que lo tengan en cuenta. Casi siempre también dentro de la neumonía puede haber fiebre y se asocia a infiltrados dentro de la radiografía del tórax. Algunos autores dicen que es mejor hablar de opacidades porque los infiltrados es como un tema de patología. Entonces hablamos de opacidades en la radiografía del tórax. La clasificación de la neumonía está en neumonía adquirida en la comunidad, que puede ser típica, atípica o complicada. Vamos a hablar de la típica sobre todo y en una próxima sesión hablamos de la neumonía complicada. Y otro tipo de neumonía es aquella asociada al cuidado de la salud. La asociada al cuidado de la salud simplemente es la que antes se llamaba neumonía nosocomial o neumonía de adquisición intrahospitalaria. Nos vamos a referir a la adquirida en la comunidad. La etiología según la edad, y aquí se lo voy a presentar en una tablita, porque recuerden que también en la sesión inicial de generalidades, pues les hablaba de, según AYEPI, cómo se clasificaba la etiología según grupos de edad. Aquí va a ser un poco más explícita y va a ser en una sola visión y no en varias diapositivas. En el periodo neonatal, el estreptococo del grupo B o Streptococcus agalactiae. Mucho ojo, es diferente al estreptococo beta hemolítico del grupo A, que es el que produce ¿qué? La amigdalitis bacteriana. ¿En qué grupo de edad especialmente? En mayores de 3 años. En el periodo neonatal, Streptococcus agalactiae o del grupo B, que es diferente al estreptococo beta hemolítico del grupo A. Mucho ojo. La Escherichia coli es otra bacteria importante en el periodo neonatal. La Listeria monocytogenes, los citomegalovirus y el Ureaplasma urealyticum son gérmenes importantes en los recién nacidos. De 1 a 3 meses, algunos autores lo llaman el periodo gris, es decir, pueden tener gérmenes del periodo neonatal, pero pueden tener gérmenes después del periodo de lactante menor. Y entonces la clamidia trachomatis, el virus sincicial respiratorio, los virus para influenza, algunas bacterias gram negativas, el neumococo, la Bordetella pertussis y el estafilococo aureus pueden estar allí. Desde los 3 meses a los 5 años, el virus sincicial respiratorio, el metaneumovirus, el parainfluenza virus, los adenovirus, los rinovirus, el neumococo, el hemófilo influenza tipo B y el no tipificable, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae, Estafilococo aureus y mucho ojo, Mycobacteria tuberculosa. De 5 a 17 años, Mycoplasma, neumococo, Estafilococo aureus, Chlamydophila pneumoniae y Mycobacterium tuberculosis son muy importantes, pero podrían aparecer en cualquier grupo de edad. Cosa significativa, puede haber coinfección mixta, virus, bacterias, virus, bacterias, bacterias o bacterias micobacterias. Entonces hay que también estar atentos a ello. El diagnóstico de neumonía se basa entonces en la frecuencia respiratoria como el predictor más útil o signo único de neumonía, obviamente si descartamos otras causas de aumento de la frecuencia respiratoria, como son la acidosis metabólica,
por ejemplo, un niño con una cetoacidosis diabética o algunas enfermedades metabólicas en donde por producción exagerada de ácidos respiren muy rápido, ¿sí? O el que está deshidratado y compensatoriamente, pues busca respirar muy rápido para mejorar en parte todos los problemas hidroelectrolíticos que se generan por la deshidratación. Pero si todo eso está obviado y uno tiene un niño con síntomas respiratorios y taquipnea, es el máximo predictor de neumonía. Recuerden, ya lo habíamos dicho, mayor de 60 por minuto en menor de 2 meses, mayor de 50 por minuto si un niño tiene entre 2 y 11 meses, mayor de 40 por minuto de frecuencia respiratoria si tiene entre 1 y 4 años y mayor de 20 por minuto el que tiene más de 5 años. Tiene una gran sensibilidad a la frecuencia respiratoria y una alta especificidad, 74 y 67% respectivamente, para predecir que se trate de una neumonía. El tiraje es indicador de gravedad. Y en IEPI, recuerden, dijimos, aumento de frecuencia respiratoria, habla de neumonía, presencia de tiraje, habla de neumonía grave. Y los signos de máxima gravedad se refieren a aquellas cosas que alarman como la cianosis, la incapacidad para ingerir líquidos, el quejido persistente, los rayos X con cambios severos, los desnutridos afebriles y el aleteo nasal. Y aquí ven un ejemplo de, miren cómo se están hundiendo las costillitas aquí con este niño que tiene una neumonía, y debe ser un recién nacido, y este otro que incluso tiene aquí un CPAP con unos prongs nasales, le permiten mejorar su dificultad respiratoria. Y tenemos entonces algunos hallazgos al examen físico. Disminución del murmullo vesicular en el lado afectado, estertores no cambiantes con la tos ni técnicas de higiene, síndrome de consolidación, es decir, uno puede oír prémito vocal aumentado con disminución de pronto del murmullo vesicular, especialmente cuando hay derrame pleural, y además de eso puede uno sentir pectoriloquia o broncofonía. Hay que tener mucho cuidado con la semiología respiratoria, porque ahora se nos está olvidando mirar la frecuencia respiratoria, se nos está olvidando mirar el tórax del paciente, se nos está olvidando auscultarlo, percutirlo, palparlo. Es decir, las maniobras semiológicas se están olvidando y entonces pensamos que todo es radiografía de tórax, tómele gases arteriales y hágale, y sospecha algo en el corazón, un ecocardiograma. No, para eso existe ese aparatico, me perdonan que lo diga, que se llama fonendoscopio, y es muy importante seguirlo utilizando. No es fácil a veces en los niños, pero nos pueden dar datos muy significativos. Después, correlacionándolos con los paraclínicos, ahí sí nos permite acercarnos más al diagnóstico. Pero no se olviden, estando a nivel primario, la importancia de la frecuencia respiratoria y del tiraje para hablar de neumonía y de gravedad de neumonía. También puede haber dolor abdominal, incluso algunos niños que tienen neumonías basales, especialmente hacia la base derecha, pueden hacer por reflejo y por dermatómeras dolor referido al abdomen y haberse confundido con apendicitis también. Ahora, dice IEPI, si es infección respiratoria aguda baja, ¿es neumonía o es bronquiolitis? Recuerden entonces que la diferencia de la bronquiolitis es la sibilancia y es un primer episodio de sibilancia y es usualmente un niño menor de 2 años. En cambio, en la neumonía puede haber algo de ronco y sibilancias, pero todos los otros datos de los que hemos hablado, en donde en la auscultación usted puede encontrar cosas, no olvidar que tanto en bronquiolitis como en neumonía puede haber tiraje y puede haber aumento de la frecuencia respiratoria, y por eso solamente con esos dos, digamos que métodos para evaluar signos, no podemos decir si se trata de neumonía o bronquiolitis, pero si se trata de episodio sibilante, si es un primer episodio, si es un menor de 2 años, consideremos más bronquiolitis. Y además, si estamos en época de epidemia de infección respiratoria, que era muy claro en las épocas de lluvias, pero que ahora digo eran porque en esta época, a raíz de la pandemia, que todos los niños están guardaditos, por decirlo así, pues como no están en contacto con los demás niños, tienen menos frecuencia de infección respiratoria. Y por eso no hemos visto este año tanta infección respiratoria, sino solamente por coronavirus, y afortunadamente los niños por alguna razón tienen protección contra la infección por COVID en un porcentaje muy importante si se compara con los adultos. Entonces, más adelante, cuando hablemos de bronquiolitis, pues van a entender mucho más claramente las diferencias con neumonía. Y si es neumonía, y ya dijimos que no es bronquiolitis,
¿es bacteriana o es viral? Entonces, los hallazgos epidemiológicos pueden ser importantes, los signos clínicos también, los hallazgos de laboratorio pueden orientar, y los hallazgos de imágenes también, pero no hay una sola cosa de estas que sea típica para decirle a uno se trata de neumonía bacteriana o viral. Hay que sumar cosas y a veces tenemos que utilizar métodos de laboratorio que hoy día cada vez están más cercanos y que cada vez tenemos más a nuestra mano. Lo que pasa es que los costos pueden ser significativos, pero en salud, cuando sea necesario, pues los costos no nos deben importar. Primero, la salud del paciente. Obviamente, tenemos que ser racionales. No estoy diciendo que salgamos a topa y tolondra a pedirles a todos paneles virales para saber si tienen virus o bacterias. Solamente en algunos casos, factores de riesgo, mayor severidad, dudas, es mejor hacer panel viral, hacer panel respiratorio que no solamente muestra virus y bacterias, sino también puede mostrar micobacterias. En fin, tenemos hoy día cada vez más armamentarios para acercarnos al diagnóstico etiológico. Hay criterios de laboratorio entre bacteriano y viral, pero ya dije, no existen parámetros de laboratorio que aisladamente determinen la presencia de neumonía para diferenciar entre virus y bacterias. Y su realización se basa en la disponibilidad, acceso y factibilidad, más que estrictamente en la evidencia. Y las pruebas específicas para identificar cada germen solo deben realizarse si contribuyen a modificar el tratamiento. Entonces, tenemos que tener en cuenta algunos reactantes de fase aguda. Por ejemplo, en el cuadro hemático tenemos más de 15.000 glóbulos blancos, en donde los neutrófilos totales sean más de 10.000, es decir, haya predominio de neutrófilos, neutrofilia, y mucho más si hay desviación izquierda, es decir, presencia de bandas metamielocitos, o algunos de ellos callados, ¿sí? O si la proteína C reactiva es más de 60, 80 miligramos por litro en menores de 2 años, o si tenemos una procalcitonina mayor de 1 microgramo por litro, podemos sospechar más que se trate de una neumonía bacteriana. En caso contrario, pensamos en agentes virales. De nuevo, si hay coriza, es decir, rinorrea, lagrimeo, algo de malestar general, estornudo, algo de faringitis, uno puede sospechar más que se trate de algo viral y no algo bacteriano. Y si se une a que la temperatura puede ser muy elevada en bacterias, aunque hay algunos virus que también elevan la temperatura, lo más cercano a diferenciar entre viral y bacteriano es fiebre más de 39 grados, pero el adenovirus también puede producir fiebre por esos valores. También es muy importante que si creemos que se trata de una neumonía bacteriana, porque el paciente luce escéptico y sospechamos que hay bacteremia, pues hagamos hemocultivos que tienen una alta especificidad pero una baja sensibilidad. Por lo tanto, no se recomienda de rutina hacer hemocultivos en un paciente que vayamos a colocar a manejo ambulatorio, pero sí en pacientes que tengan neumonía grave y complicada, o en aquellos que sospechemos gérmenes resistentes, o en aquellos que tengan formas inusuales en su presentación. Siguiendo en la diferenciación entre bacteriano y viral, y espero que me vayan siguiendo bien, entonces ya hablamos de las cosas como cuadro hemático, proteína C reactiva, procalcitonina, también hablamos de manifestaciones clínicas, pero ahora hay pruebas moleculares como reacción en cadena de polimerasa u otras técnicas de ampliación de ácidos nucleicos que permiten determinar específicamente de qué virus, de qué bacterias o de qué otros gérmenes se puede tratar. Y se requiere interpretación cautelosa de los resultados y la presencia del virus en una de estas pruebas de reacción en cadena de polimerasa no necesariamente indica que esa es la causa de la sintomatología del paciente. Ya pasando a la radiografía del tórax, hay que tener en cuenta que para diferenciar entre bacteriano y viral, el examen más utilizado en algunos casos, sin serlo, es la radiografía de tórax. Y que el aporte para determinar la etiología ha sido aún más controvertido cuando decimos que es la radiografía de tórax el gold estándar. Realmente no lo es. Y mejora ostensiblemente cuando se combina con otros parámetros clínicos y paraclínicos en el paciente hospitalizado. Y este es un ejemplo. Cuando uno ve a un paciente que tiene la sintomatología de fiebre, incluso dolor pleurítico, dificultad respiratoria, taquipnea, tiraje, y ve uno en la auscultación, ausculta uno pues soplo tubárico
o uno siente el frémito vocal aumentado y uno encuentra esta radiografía, pues sí, es muy probable que se trate de un paciente con una neumonía bacteriana, tiene una gran opacidad multilobar en el pulmón derecho, y además de eso, si ustedes me creen, aquí se ve una imagen radiolúcida que sugiere un hematocele o que estuviera empezando a ser un absceso pulmonar. Pero puede uno también tener un paciente con las mismas características clínicas, pero tener unas opacidades, sobre todo hacia las bases peribronquiales, de predominio intersticial y no alveolar como en la anterior radiografía, y sospechar entonces que se trate de un germen atípico como un micoplasma o un germen, un virus, pero tampoco se podría descartar que fuera una bacteria. Entonces, mucho cuidado. Y hay entonces índices predictores de neumonía bacteriana. Este se llama el puntaje predictor de neumonía bacteriana, PPNB, y se basa en parámetros clínicos y radiológicos. Entonces, si tiene una temperatura axilar mayor de 39, 3 puntos, si la edad es mayor de 9 meses, 2 puntos, si los neutrófilos absolutos son mayores de 8.000, dijimos 10.000 en otros casos, 2 puntos, bandas mayor de 5%, 1 punto, radiografía según score de Camapirat, que vamos a ver en una próxima diapositiva, con unos parámetros radiográficos entre -3, es decir, menos probabilidades de que sea bacteriano, a +7, más probabilidades de que sea bacteriano. Hay un puntaje total hasta 15 puntos y si ya se sobrepasan los 4 puntos, es posible que nos acerquemos más hacia neumonía bacteriana y menos hacia neumonía viral. Si está entre negativo y más 4 puntos, lo más probable es que sea viral. Si está mayor de 4 puntos, lo más probable es que sea bacteriano. Y este es el score de Camapirat, que como ya les dije, pues define básicamente predictor basado en radiografía. Entonces, si hay infiltrados bien definidos, segmentarios, es 2 puntos. Por ejemplo, la primera radiografía en donde el pulmón derecho se veía totalmente blanco. La localización, un solo lóbulo o múltiples lóbulos. En el caso anterior eran múltiples lóbulos bien definidos, 1 punto. Líquido en el espacio pleural, posiblemente había derrame pleural, 1 punto. En este caso, mínima cantidad, o si es una cantidad obvia, 2 puntos. Si hay imagen que sugiera absceso, bula o neumatocele, 2 puntos. El ejemplo que yo le mostraba que decía que en el lóbulo superior derecho había probabilidades, volvamos atrás para que lo recuerden, aquí la probabilidad de que sea un hematocele, entonces según este score de Camapirat, entonces vamos a dar 2 puntos. Si hay atelectasias subsegmentarias, lobares, pues va hacia el lado negativo, porque esto generalmente se forma más por tapones de moco y eso tiene más que ver con virus que con bacterias. Entonces, miren que es otro puntaje útil que es de -3 a 7 puntos. -3 hacia el lado viral, +7 hacia el lado bacteriano. Entonces, habría uno que fue el anterior, el puntaje predictor de neumonía bacteriana, que daba hasta 15 puntos, y este puntaje que es de -3 a 7, que es de parámetros radiográficos. Entonces, nosotros tenemos que tener muy claro cuáles son los parámetros de indicación para una radiografía de tórax. Realizar en pacientes que ameriten hospitalización, en sospecha de complicaciones, en un niño menor de 36 meses con fiebre mayor de 39 y foco oculto, cuando es necesario que en un paciente que tiene una evolución tórpida por una neumonía se repita la radiografía para ver si hay complicaciones, y no es necesaria en pacientes ambulatorios con el diagnóstico de neumonía, según los criterios de la Organización Mundial de la Salud que hemos venido mencionando con el programa de infección respiratoria aguda y con IEPI. El tratamiento, ya teniendo el diagnóstico, por la dificultad del diagnóstico etiológico, casi siempre es empírico. Solamente cuando tenemos panel de virus, bacterias para enfermedad respiratoria, podemos acercarnos a un tratamiento mucho más específico, pero si tenemos en cuenta que se trata de algo viral o bacteriano, y según los grupos de edad, ya conociendo cuáles son las bacterias más frecuentes en cada grupo de edad, y de acuerdo con la presentación clínica, por ejemplo, si hay lesiones en piel, sospechemos y neumonía, un estafilococo aureus, y en cualquier grupo de edad con un paciente que luzca tóxico, un neumococo puede ser importante, o en un niño que tenga manifestaciones como cuadro de consolidación, pero broncoespasmo, sospechemos una Mycoplasma pneumoniae, o en cualquier caso debemos sospechar tuberculosis en nuestro medio y descartar tuberculosis en un neonato, pues gram negativos son importantes, y otros gérmenes como Pneumocystis jirovecii, Ureaplasma ureolyticum, según si ha sido prematuro, pues mucho más frecuente.
Entonces, para decir el tratamiento, debemos tener en cuenta todo esto que estoy diciendo. Hay, además de eso, factores epidemiológicos. Si hay virus circulando, pues podríamos tener en cuenta más los virus. Obviamente se pueden sobreinfectar. Y la imagen radiológica, a pesar de que no hay ningún puntaje que sea definitivo, pues basados en Camapirat, podríamos decir que se acerca más a viral o bacteriano y podríamos definir si no o si damos antibiótico. Además de eso, según la resistencia a los antimicrobianos que exista en el medio, uno debe escoger también el antibiótico y según la severidad de la enfermedad, uno debe combinar antibióticos para tratar de cubrir al máximo número de bacterias que produzcan enfermedades graves o neumonías graves en caso de, por ejemplo, estafilococos, pseudomonas, algunos gram negativos y algunos virus combinados con bacterias. Entonces, debemos también tener en cuenta que hay indicaciones de hospitalización en la edad menor de 2 meses. Si hay apnea, no hay duda que es indicación de hospitalizar. Ante cualquier apnea siempre hay que hospitalizar. Si está desaturado, es decir, necesita oxígeno, pues ante el contexto de hoy día, incluso de coronavirus, se está hospitalizando, a menos que uno pudiera hacer un seguimiento estricto en casa, monitoreando saturación y monitoreando complicaciones. Y la frecuencia respiratoria es mayor de 70, dicen en lactantes, y mayor de 50 en escolares. Eso quiere decir que está muy comprometido, porque recuerden la frecuencia, menor de 2 meses 60, de 2 meses a 11 meses 50, de 11 meses a 4 años 40 y mayor de 5 años, entonces tenemos 50, perdón, y 40, como lo venía mencionando, 60, 50, 40, básicamente, para que no lo olvidemos. Entonces, signos de dificultad respiratoria severa, aleteo nasal, tirajes y apnea, incapacidad para ingerir líquidos, signos de deshidratación, apariencia tóxica, presencia de complicaciones, enfermedad subyacente, no respuesta al tratamiento y recibir en sitio no óptimo para tratamiento porque hay incompetencia familiar o problemas sociales que son inevitables en nuestro medio en muchos casos y lamentables, pues tenemos que dejar hospitalizados para garantizar un tratamiento y evitar complicaciones. El tratamiento ambulatorio, entonces, en un niño de 1 a 3 meses sin factor de riesgo con neumonía febril puede ser con macrólidos, cualquiera de estos que están aquí anotados, eritro, claritro o acitromicina. Las dosis ustedes las encuentran en cualquier sitio, 30 a 40 miligramos por kilo de eritromicina, menos tolerancia, la eritromicina 15 miligramos por kilo y acitromicina 10 a 12 miligramos por kilo, dando de 1 a 2 semanas, 10 días o 5 días respectivamente. De 3 meses a 5 años, pero ya con taquipnea y sin tiraje, o sea, neumonía, según la Organización Mundial de la Salud, entonces escogemos, si es ambulatorio, amoxicilina 80-90 miligramos kilo día, como una alternativa a la penicilina procaínica, y si tiene factores de riesgo, para sospechar que se trate de un germen diferente a neumococo, le damos amoxicilina clavulanato 80-90 miligramos kilogramo día. Si sospechamos que tiene micoplasma o clamidófila, le damos macrólidos, y como alternativa podríamos emplear una cefalosporina de segunda generación como la cefuroximax. Además de eso, esto tiene una evidencia moderada con una recomendación fuerte. En el mayor de 5 años que no está críticamente enfermo y sin factores de riesgo, si sospechamos una neumonía típica, el tratamiento es con macrólidos. Si sospechamos una neumonía clásica, damos amoxicilina o penicilina procaínica o amoxicilina clavulanato. En el menor de 3 meses, sin factor de riesgo y sin sospecha de estafilococo, sí debemos hospitalizar, le colocamos ampicilina, le podemos, además de eso, añadir un aminoglucósido tipo amicacina o gentamicina, o le damos ampicilina con una cefalosporina de tercera generación, como por ejemplo la cefotaxima. También en el menor de 3 meses, pero con sospecha de estafilococo, debemos utilizar la oxacilina con un aminoglucósido o utilizar la oxacilina con una cefalosporina de tercera generación. Y si sospechamos resistencia a la oxacilina, la vancomicina es una buena alternativa, o la clindamicina, con algunas indicaciones precisas, también podría ser una alternativa. En el paciente de 3 meses a 5 años, sin factores de riesgo, sin sospecha de estafilococo, pero que necesitemos hospitalizar porque tiene neumonía grave, es decir, tiene presencia de tiraje, le colocamos penicilina cristalina en 6 dosis, 200.000 unidades por kilo día,
o ampicilina 200 miligramos por kilo día en 4 dosis. Y si hay signos de máxima gravedad, debemos colocarle una cefalosporina de tercera generación porque tenemos que cubrir neumococo, hemófilos influenza B y no tipificable, y en algunos casos, como en esta diapositiva, en donde sospechamos estafilococo y está claramente explícito, entonces utilizamos oxacilina unida a una cefalosporina de tercera generación como cefotaxima o ceftriaxona, y si no mejora, sospechamos resistencia y le añadimos vancomicina, o sospechamos una inmunodeficiencia, una complicación subyacente que requiera no solamente manejo médico, sino de pronto también manejo quirúrgico. El paciente mayor de 5 años que no tenga factores de riesgo y sin sospecha de estafilococo, pero con sospecha de neumonía atípica, los macrólidos siguen siendo de elección. Y si hay una neumonía clásica y no respondió al tratamiento ambulatorio, se coloca con penicilina cristalina en el hospital o una cefalosporina como cefotaxima de tercera generación o cefuroxima de segunda generación. Si hay sospecha de estafilococo, pues le hacemos el mismo tratamiento que en el paciente de 2 meses a 5 años. No solamente nosotros recomendamos manejo antibiótico, porque hay un gran porcentaje de medidas generales que son muy importantes. Continuación de la alimentación a libre demanda, con una fuerte recomendación. Permeabilizar las fosas nasales, también una fuerte recomendación, sobre todo, y como hemos dicho ya en varias oportunidades en lactantes. Manejo de la fiebre, sobre todo aquella que molesta mayor de 38,5, para evitar el escalofrío y el malestar general, con acetaminofén 10 a 15 miligramos kilodosis, una fuerte recomendación. En cambio, no se recomiendan, también con fuerte recomendación, antitusivos, expectorantes, sustancias oleosas, ni vaporizaciones. ¿Es útil o no es útil la terapia respiratoria? No hay evidencia de su utilidad como el drenaje postural o la percusión, y con respecto a la mejoría de parámetros clínicos ni radiológicos, sirven para el paciente, a menos que tuvieran una gran atelectasia asociada, en donde podría servir, pero siempre monitoreando la maniobra de terapia respiratoria con oximetría para evitar que se desaturen o empeoren. En cambio, la terapia respiratoria debe estar optimizar el manejo de la oxigenación, orientarse a eso, monitorear la pulsoximetría, mantener la permeabilidad de las vías respiratorias superiores, que la saturación esté por arriba del 92%, y que si se nota un paciente agitado, pues puede estar traduciendo hipoxia. Miren que queremos que esté saturando 97, que esté con una buena frecuencia cardíaca. Obviamente esta no es la frecuencia cardíaca de un neonato, esta es la frecuencia cardíaca de un niño mayorcito o de un adulto. Las medidas de soporte en cuanto a líquidos endovenosos es el paciente que no tolere la vía oral, no hay duda que requiere que le demos o por sonda nasogástrica una alimentación, o si hay signos de deshidratación o trastorno del estado de conciencia y el paciente no pueda incluso estar con una sonda, pues le colocamos líquidos endovenosos a dosis entre 1.200, 1.500 centímetros cúbicos por metro cuadrado de superficie corporal, teniendo en cuenta que ellos pueden hacer secreción inapropiada de hormona antidiurética, y entonces en algunos casos, si le damos entre 1.500 y 2.000, como se recomienda en algunos casos, podemos llenarlos de líquido y el paciente tener un edema pulmonar secundario. Entonces, incluso si damos alta cantidad de líquidos, pues mejor restringir a un 80% del volumen que se requiere según la edad, por metro cuadrado de superficie corporal, o por kilo de peso si es menor de 10 kilos. El seguimiento del paciente, siempre tener en cuenta que la duración del tratamiento es entre 7 y 10 días. El paciente ambulatorio debe ser controlado a las 48 a 72 horas o antes si aparecen signos de alarma, que si la fiebre persiste por más de 2 a 3 días, debe revisarse que no esté empeorando o que haya otro diagnóstico, que ante una evolución favorable no se deben controlar reactante de fase aguda, ni menos repetir radiografías de tórax, a menos que se sospeche que haya una complicación, porque ¿para qué le vamos a hacer una radiografía a un paciente en donde los cambios radiográficos pueden persistir por un mes o más, y ello no quiere decir que el paciente esté mal si clínicamente va mejor? Igual sucede con los reactantes de fase aguda, como el cuadro hemático, la velocidad de cementación, la proteína C reactiva y la procalcitonina si la tenemos a mano. En conclusión, la terapia debe realizarse con base en la frecuencia de patógenos para las diferentes edades, con los datos epidemiológicos que ya conocemos. Si tenemos la posibilidad de tener panel
para enfermedades respiratorias infecciosas, pues qué maravilla. La presentación clínica y radiológica, pues muy importante y sobre todo en el paciente hospitalizado, y los patrones de resistencia local para utilizar los antibióticos de manera adecuada y sin usarlos indiscriminadamente. Entonces, aquí de nuevo los enlaces que ustedes tienen disponibles en su plataforma Moodle, y siempre estamos finalizando con casos clínicos. En este tratamos de un niño de 15 meses con clínica de rinorrea y tos de una semana de evolución y fiebre el último día, consulta a urgencias y es formulado con acetaminofén y solución salina para limpieza nasal. 2 días después, nuevamente a urgencias porque el niño ha seguido con fiebre alta y ahora sí le notan dificultad para respirar. Tiene inmunizaciones completas para la edad y al examen físico tiene 39 grados, con frecuencia cardíaca de 140 por minuto, respiratoria de 60 por minuto, una saturación de 88%, con una fracción expirada de oxígeno del 21%, es decir, al medio ambiente, aleteo nasal, tirajes, quejido, se nota bien perfundido, está alerta, la fontanela todavía, la anterior está abierta y está normotensa, tiene ruidos cardíacos rítmicos sin soplos, hay crépitos en el emitórax derecho, el abdomen está blando, no tiene signos de defensa peritoneal o signos de irritación peritoneal, perdón, y el examen neurológico es normal. Entonces, de aquí en adelante se desprenden unas preguntas y pues las vamos a tratar en nuestra sesión sincrónica sobre este tema. Y de nuevo, muchas gracias por su atención. Hacemos de Santander un mejor departamento.